Buenos días a todos los que nos estáis viendo desde el otro lado del charco, desde el continente americano. Buenas tardes a los que estáis conectados desde aquí, desde Cáceres, desde España o desde el resto de Europa. Bienvenidos a este webinar donde os vamos a presentar las últimas directrices que ha sacado la EBA, la Autoridad Bancaria Europea, con respecto a los procesos de onboarding digital o incorporación remota de clientes, tal y como viene recogido en las propias directivas. Soy Rafa Campillo, CMO de Móvil. Y yo soy Elvira Carrero, del área de desarrollo de negocio de la empresa. Y los dos vamos a ser los moderadores de este evento. Además, nos acompañan, por un lado, José Alberto Fernández, experto en ciberseguridad y riesgo tecnológico en Minsight. José Alberto cuenta con más de 19 años de experiencia en gestión y detención de fraude y gestión de identidades. Hola, José Alberto. Hola, gracias. Hola, José Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? También desde Minsight está con nosotros Antonio Santos, especialista financiero, con más de 19 años de experiencia en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y buenos días en Latinoamérica. Y por otro lado, está con nosotros José Luis Huertas, CEO de Móvil, experto en biometría y en procesos de onboarding digital en multitud de entidades financieras. Hola, José Hola, Luis. buenos días, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Bueno, estamos muy emocionados porque hemos conseguido más de 30 inscritos y como muestra de agradecimiento a todos los aquí presentes, os haremos llegar a vuestro email un checklist de cumplimiento con todos los puntos que tienen que cumplir vuestros procesos de onboarding para estar acorde con la normativa. Además, para todos aquellos que no nos habéis podido enviar preguntas y dudas, tenéis en pantalla hashtag EvaOnboarding y podéis dejaros vuestras dudas de última hora a través de X Twitter. Y ya sin más dilación, yo creo que es el momento de comenzar. Creo que todos nos estamos preguntando qué es esto de la EBA, cuáles son los antecedentes, cuál es el contexto que ha llevado a la Autoridad Bancaria Europea a promover o promulgar estas directrices con relación al onboarding digital. Y quién mejor que José Alberto Fernández para ponernos en situación. Así que, José Alberto, cuando quieras, el escenario es todo tuyo. Muchísimas gracias, Rafa. Pues bueno, antes de comenzar, quiero dar formalmente las gracias por haberme invitado a este webinar y también quiero darle las gracias a todos los que estáis conectados y que nos estáis dedicando pues una parte importante de vuestro valioso tiempo. Bien, entrando un poco en materia, pues a mí me toca, como decía Rafa, hablar del contexto y la primera pregunta también pues, la introducía Rafa. ¿Qué es la EBA? Pues la EBA, como se ha dicho, es la Autoridad Bancaria Europea. Es una autoridad independiente que se fundó en el año 2011 y que forma parte del Sistema Europeo de Supervisión Financiera. Esto lo hace junto a otras dos autoridades, la Autoridad de Seguros y Pensiones y la de Valores y Mercados. De hecho, se va a incorporar en el futuro una nueva autoridad que está orientada básicamente al blanqueo de capitales. ¿Cuál es el objetivo de este sistema? Pues el objetivo del Sistema Europeo de Supervisión es básicamente asegurar que todos los Estados miembros de la Unión Europea, pues de alguna manera estamos cumpliendo y estamos implementando bien las reglas de juego. ¿Para qué? Pues básicamente para preservar una estabilidad financiera, para que esta estabilidad financiera sea consistente a lo largo de toda la Unión Europea y que de alguna manera pues que se garantice la protección adecuada a los consumidores y por ende pues obviamente aumente la confianza dentro del sistema financiero europeo. Pues bien, como todos sabemos, a raíz del COVID, en el año 2019 se vivió pues, básicamente un episodio de crisis sanitaria que de alguna forma impactó lo que es todas las reglas de juego, acelerando de alguna manera lo que es la adopción de la digitalización. Y aunque ciertamente el sector financiero se caracteriza por ser uno de los sectores que evoluciona mucho más rápido que el resto, pues de alguna manera pues hubo que correr básicamente para que nuestros clientes pudieran seguir consumiendo desde el entorno digital los productos y servicios y también para que de alguna manera podamos abordar esa problemática que tenía que ver con pues, dar de alta a nuestros clientes. Si aquí ya era un tema de competencia, si no lo hacíamos nosotros, pues nuestro competidor sí lo iba a hacer. Entonces, en este contexto, en el año 2020, la Unión Europea lo que hizo es que definió una estrategia de finanzas digitales que se basaba básicamente en tres pilares. El primero era la promoción de la innovación, el segundo la resiliencia operativa y por último la protección al consumidor.
En este último punto, pues básicamente el foco sobre esta iniciativa estaba más orientado a ofrecer información clara a los clientes y que la información también fuera transparente, que cada vez que se ofrece un producto o un servicio, pues estén bien definidos los términos y condiciones y que las personas puedan tener acceso directo a esos términos y condiciones. Y también estaba muy abocado al tema de dar potencia a la protección de datos personales y al uso de ese consentimiento explícito para que las entidades de alguna forma pues, pudieran utilizar los datos de las personas. En general, es una directiva que reforzaba la seguridad y que de alguna manera pues ya empezaba a sentar los cimientos para unificar el mercado digital de los servicios financieros. Pero, pues, como toda medida, también tenía algún tipo de insuficiencias, especialmente en lo relativo al alta de clientes a distancia. Es por ello que la Comisión Europea lo que hace es que le pide a la EBA que de alguna forma clarifique la aplicación de las normas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, especialmente en ese proceso de incorporación digital de los clientes. De alguna manera, para poder asegurar que se está cubriendo ese gap y esa fragmentación regulatoria que en ese momento existía dentro del mercado. Pues asumiendo este reto, lo que hizo la EBA es que en el año 2022 impulsó unas nuevas directivas y en estas nuevas directivas pues aborda diferentes cuestiones como por ejemplo la gestión del riesgo financiero, la lucha contra el blanqueo de capitales, el aumento en las capacidades sobre la protección a los consumidores y también incorpora temas relacionados al uso de soluciones relacionadas con el alta de clientes a distancia. Lo relevante que hay en estas nuevas directrices del año 2022 es que hay un foco ya muchísimo más claro en temas relacionados con la identificación, en temas relacionados con la verificación de la identidad y también incorpora pasos relativos a la selección de una herramienta que sea adecuada desde el punto de vista tecnológico para cumplir las necesidades de incorporación de clientes a distancia. De esta manera, pues lo que hacen es que se sientan las bases para que todos los miembros de la Unión de alguna manera podamos compartir los mismos requisitos o las mismas bases y a partir de aquí, pues esto también crea, digamos, un punto de interés para que pueda ser exportado fuera incluso de la Unión Europea hacia otras regiones, como puede ser el caso de Latinoamérica. Aquí dos puntos súper importantes que tienen que ver con las directrices de la EBA. El primero de ellos es que en todas las directrices se mantiene ese principio importante que es el de la neutralidad tecnológica. Y el segundo de los puntos es que la EBA, pues lo que nos hace es que nos da un punto de partida, un punto base, y a partir de ese punto base, incluso las autoridades que representan a la EBA dentro de cada uno de los Estados miembros de la Unión, lo que hacen es que van incorporando pues mayor cantidad de restricciones a esta base ya establecida por la EBA. Pues finalmente en el año 2023, el 2 de octubre del 2023, es cuando ha entrado en aplicación estas directrices y es aplicable pues tanto para entidades financieras como para entidades de crédito. Ahora, si nos centramos en el onboarding, pues ya sabéis que el onboarding es, digamos, ese primer contacto que tenemos con los clientes, es el momento en el que conocemos a nuestros clientes y bueno, cada vez que conocemos a una persona por primera vez, lo que queremos dar es la mejor de las impresiones. Esto hace que el onboarding pues, se convierta en un proceso crítico y ese proceso crítico pues debe abordar o debe resolver una serie de retos. Nosotros los hemos dividido en 3 retos. El primero de ellos está pues, básicamente relacionado con la complejidad. Esa complejidad que tenemos con los requisitos específicos de ese nuevo producto, de ese nuevo servicio que vamos a sacar, por ejemplo, al mercado, o la complejidad que viene relacionada con el tipo de cliente al que está dirigido ese servicio y ese producto. De esta manera, el onboarding o la solución de onboarding de alguna manera tiene que tener la capacidad de ser adaptable a diferentes tipos de operativas. Luego tenemos complejidad en relación al conocimiento de nuestros clientes. Es decir, hay muchísimas diferentes tipos de clientes, diferentes tipos de generaciones y de alguna manera pues debemos adaptarnos a cada uno de las expectativas de ellos. Además, el entorno digital ya no solamente es el entorno digital, sino el entorno digital pues ha mutado a entornos de multicanalidad. Entonces, esta solución de onboarding debería adaptarse también a esa multicanalidad. Luego también tenemos que tener conocimiento interno, es decir, conocimiento de nuestras capacidades.
Obviamente, cuando abrimos la entrada de nuestro espacio a un entorno digital, lo que estamos es que estamos multiplicando el potencial de acceso de clientes hacia nosotros. Eso pues hace que de alguna manera debamos contar con una solución que tenga la capacidad para atender la demanda de clientes que de alguna manera van a intentar acceder a nuestros productos y servicios. Y finalmente, uno de los puntos que, digamos, con mayor complejidad agrega también tiene que ver con la regulación. Es decir, la regulación nos mantiene siempre en una presión constante por estar básicamente en cumplimiento, por llegar en los plazos, y esto afecta muchísimo a procesos que son importantes como el Know Your Customer, la diligencia debida, entre otros. Esto me lleva al segundo punto, que tiene que ver con las fricciones. La regulación y su cumplimiento, pues básicamente a veces hace que los procesos a la hora de implementarlos pues sean más complejos, que sean un poco más aparatosos, y esta complejidad y que sean aparatosos probablemente también hacen que se dilaten en el tiempo. Pues. Si tenemos carencia tecnológica en este sentido, pues básicamente vamos a generar una serie de desconfianza en el cliente no tiene toda la vida para esperarnos, y también esto puede afectar en la pérdida o puede generar una pérdida de clientes. El onboarding digital, en contra a lo que serían los procesos tradicionales, no solamente permite de alguna manera agilizarlo o simplificarlo, sino que también agrega mayor seguridad y reduce incluso errores por la interacción humana. Y finalmente hablamos del negocio. Es decir, sin darle nombre, en los dos retos anteriores hemos hablado de la experiencia del cliente. Pues bueno, la experiencia de nuestros clientes es fundamental. Los procesos de alguna manera tienen que adaptarse a esos journeys de nuestros clientes, tienen que ser procesos ligeros y tienen que aportarles seguridad. Esto no solamente va a incrementar en la confianza, sino que también nos va a impactar positivamente en la captación, y esto pues tiene una relación directa con las cifras de negocio. Y además permite que nosotros podamos conocer muy bien a nuestros clientes desde el punto 1 de nuestra relación con el cliente, y empezamos a tener datos del journey, que estos datos, pues de cara al futuro, van a ser muy valiosos. Pues bien, con esto yo creo que he cubierto un poco todo el contexto, todos lo tenéis un poco más claro, así que bueno, dejo a mis compañeros para que sigan profundizando. Muchas gracias, José Alberto, por ponernos en contexto y por contarnos un poco en términos generales qué es todo esto de la EVA. Antes de entrar un poco en materia, creo que debemos tocar un punto clave, aunque tú ya lo has introducido, y es qué es el onboarding digital. José Luis, para ti, como experto en verificación de identidad digital, ¿qué es el onboarding digital? Gracias, Elvira. Bueno, a ver, cuando hablamos de onboarding digital, en realidad no es más que un proceso de alta, ¿no?, de clientes tradicional, digamos, pero que además verifica la identidad real de un usuario. Es decir, que el usuario realmente es quien dice ser. Por supuesto, estamos hablando de un proceso de manera remota y segura en un entorno digital, ¿no? Entonces, bueno, pues a diferencia de otros sectores donde pues, al final no es necesario verificar la identidad real del usuario durante el alta, mismo, no sé, podría darme de alta en una red social como el Pato Donald y nadie realmente lo va a comprobar, ¿no? Pero el sector financiero es un sector altamente regulado y, bueno, por buenos motivos, ¿no? Principalmente para reducir el fraude en general y, bueno, en particular evitar el blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, etcétera. Entonces, el proceso de onboarding, desde mi punto de vista, es un proceso bastante crítico, ya lo comentaba José Alberto antes, ya que muchas veces es el primer punto de contacto que el cliente va a tener con nuestra entidad, ¿no? Y bueno, ya sabemos lo de que las primeras impresiones cuentan, ¿no? Y es que además confluyen diferentes intereses de distintos actores que a medida están contrapuestos, ¿no? Pues, por un lado tenemos a los reguladores, cuyo interés principal pues, es la prevención del fraude, es que se cumpla la normativa vigente, y al regulador, bueno, pues le da un poco igual si la experiencia de usuario es mala o si el cliente se cansa durante el proceso y se va con otra entidad, ¿no? Lo que el regulador quiere al final es reducir al máximo la probabilidad de cualquier fraude de entidad y pues que la entidad pueda demostrar que efectivamente está haciendo todo lo necesario y cumpliendo con la normativa vigente, ¿no? En el extremo opuesto al regulador tenemos al cliente, ¿no?, que en el 99.9% de los casos es un usuario que no tiene ninguna mala intención, que simplemente quiere ser cliente de esta entidad y que no entiende los motivos detrás de ese cumplimiento normativo y detrás de toda esa información que le están pidiendo, ¿no? Entonces, lo que quiere es que su proceso sea lo más rápido y lo más fácil posible, ¿no? Además, bueno, sabéis que estamos en una época en la que estamos acostumbrados a la inmediatez
bueno, pues hacer esperar a un cliente o ponérselo muy difícil, pues puede suponer perderlo y que se vaya a otra entidad, ¿no? Que le facilite más el camino. Y en medio de todo eso, pues está la entidad financiera, ¿no? A la que, pues por supuesto, le preocupa, por un lado, reducir el fraude a lo mínimo posible, porque al final es algo que puede impactar en su negocio y obviamente le preocupa. Le preocupa también cumplir con el regulador, pues para evitar posibles problemas, posibles sanciones. Obviamente es un factor de preocupación, pero por otro lado, claro, también le preocupa su negocio y desea poder dar de alta pues nuevos clientes de la manera más ágil y con la menor fricción posible. Entonces, bueno, por todo esto yo creo que es importante que una buena solución de onboarding pues tome en cuenta todos estos puntos de vista, ¿no? Que sea fácil de utilizar por el usuario genuino, el que intenta abrirse una cuenta, que desde el punto de vista de la entidad pues tenga un buen ratio de conversión a la par que detecta posibles intentos de fraude y, por supuesto, pues que cumpla con la distinta normativa que impone el regulador, ¿no? Y, bueno, yo creo que precisamente por eso estamos aquí hoy, para ver un poco más en detalle cuáles son esas directrices que ha elaborado la EBA pues para armonizar fundamentalmente los mecanismos de onboarding que existían entre los diferentes países de la Unión Europea. Muchas gracias, José Luis. Antonio, ¿cuántas directrices hay? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los pilares que sustentan estas directrices desde tu punto de vista? Si yo pues un sujeto obligado, ¿qué debería de tener en cuenta para que mis procesos cumplan con lo que dicen estas directrices? Y sobre todo una pregunta que no soy capaz de quitarme la cabeza. ¿Llegamos tarde? Bueno, nunca se llega tarde, ¿no? Nunca es tarde si la dicha es buena, decía mi abuelo y decía el refranero español. Lo primero, destacar que realmente las directrices de la EBA van a ser una fuente de alimentación para muchísimas empresas, para muchísimos sistemas, para muchísima metodología, ¿vale? ¿Por qué? Porque no sé cómo explicaros, con tan pocas páginas, no os imagináis, bueno, los que están conectados ahora mismo sí se lo pueden imaginar, la cantidad de información que han dado, ¿vale? Estamos hablando dentro de un tratamiento, como dijéramos, de algo puro, me refiero a efectos de manuales, procedimientos, etc., etc. Está hablando también de seguridad de la información dentro de todo lo que sería ciberseguridad, pero ya no solo una ciberseguridad habitual, sino una ciberseguridad extrema dentro de la web, dentro de la nube, etcétera, etcétera. Y a la vez está creando desarrollos tecnológicos que, sinceramente, ya eran hora. Creo que ya es el momento en el que nos pongamos al día y que todo esto vaya hacia adelante, ¿vale? Dentro de lo que son la normativa, ya os digo, va desde el mundo antiguo, como digo, esta parte de manuales, hasta el mundo más actualizado para evitar ciberataques, etcétera, etcétera. Para que os hagáis una idea, ahora mismo tenemos, como digo, dentro del mundo antiguo, podemos empezar por un modelo de gobierno, ¿vale? Dentro del modelo de gobierno, yo lo separaría en dos subapartados. Uno de ellos son recomendaciones para procedimientos y políticas y un segundo subapartado tiene que ver con la gobernanza. Lo primero son, como os he dicho, recomendaciones para los procedimientos y políticas. Si está conectado a algún auditor o algo parecido, sabrá que la palabra recomendaciones la inventó el diablo. O sea, dentro de lo que es auditoría es recomendaciones. Todos sabemos lo que una recomendación significa, ¿no? Vale. Pues si estamos llevando a cabo un proceso de onboarding digital, estas recomendaciones implican que lleves a cabo una descripción muy minuciosa de cómo recopilas, verificas y guardas toda esta información de tus procesos de onboarding a distancia, ¿vale? Tienes que explicar muy claramente las características y cómo funciona tu solución, ¿vale? Vamos increciendo. Luego tenemos situaciones en las que puedes hacer el onboarding en remoto y cuáles no, con sus correspondientes factores de riesgo, ¿vale? Seguimos. Tenemos que describir la categoría, porque no todos los productos, no todos los clientes, no todos los servicios están habilitados para llevar a cabo este onboarding a distancia, ¿vale? Vale. Más, que los pasos que son totalmente automatizados y los que no, y los que algunos requerirán personal físico, porque haya problemas en el proceso, ¿vale? Además, tienes que garantizar que en el momento que se lleve a cabo la primera interacción, o sea, como decirte, tu primera operación, todo el proceso anterior de Client Due Diligence haya sido positivo. ¿Sabéis todo esto lo que lleva detrás? A algunas personas que sé que estáis conectados y que sois del mundo de prevención de blanqueo y lo duro que es, ¿vale? Y, por supuesto, hay que tener una descripción detallada de todos los flujos, todas las medidas. Como veis ahí, no hay mucha evolución. En realidad estamos hablando, como decirte, de procedimientos de la antigua escuela, ¿vale? Bien, la parte buena implican también a la parte de gobernanza.
¿Vale? Esto ya quiere decir que la empresa se implica en ello. ¿Quiénes son? El responsable de cumplimiento normativo tiene que preparar todos estos requisitos, tiene que asegurarse de que se cumplan de manera efectiva y, por supuesto, verificar que todo esté perfectamente revisado, ¿cómo decirlo? Que todo lo que se actualice también esté validado por él, etcétera. No acabamos ahí. No contentos con que el responsable de cumplimiento, por supuesto, esto tiene que ir al órgano de dirección, al órgano de control interno, por supuesto. Dar ese check en que la entidad lo está cumpliendo todo a la perfección. ¿Vale? Bien, seguimos. Lo segundo es la evaluación previa. Ya tenemos los manuales, ya tenemos todo. Perfecto. ¿Qué implica esta evaluación previa? Lo primero, un warning muy importante. ¿Cómo decirlo? Tienes que estar muy seguro de que la solución que vayas a implementar esté en consonancia con todos los riesgos que tú tienes en tu empresa. Como decimos siempre, tú puedes tener una empresa relativamente pequeñita y quieres poner el Ferrari de las herramientas de onboarding. Puede ser que esta herramienta no cuadre bien a través de cómo esté montada, como sea, con lo que es tu empresa, ¿vale? Entonces, no vayamos siempre a máximos, no tiene absolutamente nada que ver. Como os digo siempre, creo que para estos casos es mucho mejor hacer un tailor-made, ¿vale? Pues básicamente, una vez que sabemos que podemos integrar una solución, también tenemos que hacer unas cuantas cositas, ¿vale? La primera es la evaluación de la idoneidad. Lo que os he dicho anteriormente lo tenemos que tener reflejado en de por qué es idóneo para nuestra entidad. Tiene que ser fiable, tiene que ser independiente de las fuentes que utiliza, etcétera, etcétera, ¿vale? También tenemos que llevar a cabo una evaluación del impacto. Esto implica ya todas tus áreas de riesgos dentro de la entidad. Como os he dicho, no solamente el onboarding da de comer a lo que digamos cumplimiento normativo en la parte de PVC. No. Pensar que estamos introduciendo una herramienta que va a pasar a formar parte de todo vuestro CRM y que va a pasar a formar parte de toda vuestra empresa, ¿vale? Tenemos que identificar las medidas de mitigación, muy importantes. En el momento de que pase cualquier problema, el riesgo es nuestro. Tenemos que saber que la entidad va a seguir respirando, va a seguir funcionando, ¿vale? Perfecto. Posteriormente, tenemos que tener un test de evaluación de los riesgos de fraude. A día de hoy, ¿cómo deciros? Gracias a Dios hay empresas que, como Móvil, como esto, que cumplen con todos los estándares europeos, pero sinceramente los fraudes cada vez van a ser más elaborados. Cada vez da más miedo la inteligencia artificial. Para que os hagáis una idea, el otro día vi un personaje que estaba en Instagram, no sé qué, que era una inteligencia artificial que ya tenía más de 200.000 seguidores. Pues imaginaros todas las posibilidades que puede tener eso en un fraude, ¿vale? Vale. Posteriormente también tenemos que llevar pruebas de extremo a extremo. O sea, al final tenemos que demostrar que la solución funciona. En el caso de que no funcione, evidentemente, jamás podrán salir a producción. Pero es que el regulador te va a exigir que seamos capaces de demostrar que, en este caso, a la autoridad competente, que sería el SEPLAC, tenemos que darle absolutamente todas las evidencias de las pruebas, de los estrés, de todo lo que le hayamos hecho a esta herramienta, ¿vale? O sea, como veis, con todo este circulito que estoy cubriendo, que son muy pocas palabras, todo el trabajo que lleva detrás, ¿vale? El tercero yo lo veo un invento, os lo juro, que me parece un invento del diablo. Es el seguimiento continuo, que es, no contento con que ya has acabado absolutamente con todo, lo tienes implantado, todo va maravilloso, tienes una cartera de clientes impresionante, comienza a haber nuevas directivas, comienza a haber nuevos requerimientos, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Pues un poco vuelta a empezar. ¿Qué implica? Pues tenemos que volver a reflejar que las pruebas de calidad funcionan, la integridad de la herramienta, exactitud de los datos recogidos que no van a, ¿cómo decirlo? Que no van a ser dañados por los nuevos requerimientos, ¿vale? ¿Cómo se hace esto? Tenemos que llevar a cabo pruebas periódicas, revisiones periódicas. Y ahora viene cuando la matan. ¿Cómo decir? Hay una pequeña modificación, un cambio de alcance. Por ejemplo, en la matriz de riesgos, ¿vale? Cambio de exposiciones, pues como ya bien sabéis, imaginaros la lista de países que se va actualizando conforme pasan los meses, cualquier reunión que tiene la OFAC, cualquier reunión de la EPA, cualquier reunión de lo que se deciden, que un nuevo país entra en listas. Cuidado, como dice el profesor Rodríguez Brown, tenemos que volver a reexaminar nuestras matrices, ¿vale? De riesgos. Entonces, una vez que detectas esto o una vez que ves deficiencias que por lo que sea has detectado, una herramienta puede fallar.
o que ves que se incrementan un determinado fraude, que también puede pasar. Evidentemente, cada vez sean más evolucionados y para eso muchas veces las soluciones van un poco por detrás, pero bueno, se pueden adaptar. ¿Y qué pasa en estos casos? Pues que tienes que llevar a cabo, por desgracia, una reevaluación de todas tus relaciones comerciales afectadas, ¿vale? Una vez que ya lo detectas, tienes que hacer diligencias reforzadas, tienes que, ¿cómo decirlo? Incluso puedes llegar a cancelar clientes ante la posibilidad de que estos clientes hayan caído en fraudes, hayan caído en, o que les hayas dado mal de alta, evidentemente, que puedan ser riesgosos, que decimos, ¿vale? Y, por supuesto, lo mismo tienes que llevar a cabo una reclasificación de todo tu riesgo. Esto es un problema, sin duda, pero se supone que tenemos que estar preparados para ello, ¿vale? Por último, una vez que ya hemos pasado el paso de que hemos vuelto a generar nuestros documentos, hemos detectado que el cliente se afecta, etcétera, etcétera, lo siguiente, te vuelven a pedir pruebas. Tienes que volver a realizar pruebas de garantía de calidad o, ¿cómo decirlo?, pruebas de muestreo, tienes que hacer revisiones incluso manuales. Para los que sois auditores, muchas veces sabéis que se pide básicamente un muestreo. Tú dices, vale, pongamos que ha entrado en riesgo, para no poner cualquier país, nos vamos a poner Alemania, que nunca va a pasar. País de riesgo, Alemania. Pues cogerán dentro de ese muestreo, todos los que hayan sido de Alemania, cogerán un pequeño muestreo para ver que todo se haya actualizado. Eso por reducción al absurdo, ¿eh? Sabemos que esto tiende a ser bastante más complejo, ¿vale? Dentro de lo que llevamos a cabo. Vale. Y ahora ya viene la de verdad, la fuerte, la autenticidad e integridad de los documentos, ¿vale? La solución tiene que dejar muy claros los criterios para verificar la autenticidad de la documentación aportada, ¿vale? Por el cliente. Y estar especialmente atentos a la comprobación, modificaciones o alteraciones que se puedan llevar a cabo de la documentación. Pero, sinceramente, creo que es mejor, personalmente, os lo voy a explicar infinitamente mejor, ya que lo sufre. Yo creo que José Luis, si me ayudas en este tema, José Luis, Sí. te lo agradezco, porque yo les puedo contar toda la base teórica, pero creo que lo van a entender mucho mejor contigo. Claro, Antonio, perfecto. Sí, de hecho hay una de las directrices de la EVA, en concreto el apartado 4.2, que el título es Autenticidad e Integridad de los documentos, que habla precisamente de qué medidas tienen que tomarse en cuenta para asegurar, pues eso, la autenticidad e integridad de esos documentos de identidad. Y bueno, pues aquí es donde creemos que una buena solución tecnológica de onboarding pues puede ayudar a realizar esta captura del documento y validación de manera que sea, por un lado, cómoda y rápida para el usuario, que no suponga un aumento de trabajo en el back office de la entidad, de revisiones manuales y demás, pues un poco gracias al uso, por ejemplo, pues de técnicas de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, es importante que la solución pues sea capaz, por un lado, de guiar al usuario para que la captura sea sencilla y que la obtengamos con la máxima calidad posible, pues que avise de las condiciones de iluminación, si no son buenas, si tiene reflejos, si no tiene la nitidez suficiente, etcétera, y que guíe al usuario para que esa captura tenga una buena calidad, ¿no? Si no partimos de una buena calidad en el documento, luego es difícil trabajar con él y poder asegurar esa integridad, ¿no? Por supuesto, luego que pueda evaluar esa calidad de las muestras, de las imágenes que hemos capturado para asegurar la legibilidad de todos los datos y todas las medidas de seguridad del documento, y luego ser capaces incluso de detectar diferentes tipos de fraudes o de manipulaciones. Desde manipulaciones en cierta información del documento, pues imaginaos la fecha de nacimiento, pues para asegurar que eres un mayor de edad cuando no lo eres, sustituir la foto para hacerte pasar por otra persona, hasta pues copias que no son originales, pues que están en una pantalla o que están impresas, o incluso documentos identidades totalmente sintéticas y documentos totalmente sintéticos que nos encontramos a diario y que cada vez son más evolucionados y se asemejan más a los reales, ¿no? Entonces, pues para esto, una solución como la nuestra incorpora desde controles basados en la información contenida en el documento, pues imagínate que no ha expirado, que el titular es mayor de edad, que existe una correspondencia entre los datos de la MRZ y la zona fuera de la MRZ, entre la parte frontal y la parte trasera, que los dígitos de control de la MRZ concuerdan. Digamos, son controles más o menos básicos hasta controles ya muy avanzados basados en inteligencia artificial y en deep learning que detectan cualquier fraude relacionado con la propia apariencia, ¿no? Pues que las fuentes, por ejemplo, no coinciden con las fuentes que tiene que tener ese documento real, que se han sustituido las fotos, que en realidad es una foto o una pantalla, que es una impresión, que es todo ese tipo, ¿no? Incluso sin necesidad de intervención humana, ¿vale?
Aquí en España sabemos que al final hace falta una revisión manual, pero bueno, la tecnología es capaz de llegar a un nivel de precisión superior incluso al de un humano, ¿no? Entonces, se evalúan todas esas diferentes medidas de seguridad que están presentes en el documento, incluyendo algunas que pueden variar en función de la luz, ¿no? Por ejemplo, hologramas, lo que llamamos hologramas, kinegramas, son medidas de seguridad que llamamos dinámicas, ¿no? Porque cambian en función de cómo la luz incide en un documento, ¿no? Y esa forma en la que esa luz incide en un documento auténtico es muy diferente a cómo reacciona pues, una copia impresa, por ejemplo, incluso un documento en plástico. Cualquier cosa que no sea real, oficial, pues va a tener un comportamiento distinto que vamos a ser capaces de detectar, ¿no? Y no solo hay que basarse en las imágenes, porque la EVA también menciona otros mecanismos, por ejemplo, la lectura del chip NFC para aquellos documentos que lo tengan. Entonces, con esa lectura del chip NFC podemos extraer los datos, vamos a obtenerlo con una máxima calidad, sin errores, y además se puede también verificar la integridad y la autenticidad de los mismos, ya que todos esos datos están firmados digitalmente por el organismo oficial que los emitió, ¿no? Pues, por ejemplo, la Policía Nacional en el caso del DNI electrónico. Entonces, podemos comprobar que efectivamente esos datos no han sido manipulados y que fueron emitidos por el organismo oficial, pues, policía, por ejemplo, ¿no? Bueno, en definitiva, pues con todo esto nos aseguramos que el documento que está siendo presentado pues realmente es un documento es oficial, es auténtico y es íntegro, o sea que no sea manipulado. Y es, bueno, un poco como una solución cubre todo lo que, más o menos todo lo que la EVA comenta en ese punto 4.2 de autenticidad e integridad. Vale, solo una cuestión más, José Sí. Luis. Algo que yo creo que nos hemos visto todos envueltos y que puede acabar con nuestra paciencia. ¿Qué Sí. pasa cuando estás en mitad del proceso? Sí. En mitad del proceso que siempre te haces todo, tal, y de repente se corta el puñetero proceso. Que si desconexión, que si un fallo de identificación, que si ¿qué pasa realmente con nuestros datos, con todo? Porque a mí me desespera esa parte. Sí, aquí un poco es cierto que la solución tecnológica puede ayudar hasta cierto punto a evitar que eso pase, pero aquí sí que un poco nos chocamos un poco con la parte normativa en la que te pide que todo el proceso de identificación se haga, digamos, en un solo acto, ¿no? Entonces, bueno, pues aunque intentemos facilitar la vida al usuario todo lo posible, pues llega un momento en el que realmente ya no podemos ir más allá sin romper un poco las directrices o la normativa, y sí que tenemos que asegurar que el proceso se hace en directo, que no hay archivos pregrabados y se hace, digamos, en lo que se llama una unidad de acto, ¿no? Que todo ese proceso se hace de forma continua y no, o sea, básicamente no es posible presentar la cara frontal del documento hoy y terminar mañana poniendo el reconocimiento facial. Pues bueno, es un pequeño inconveniente para los usuarios, pero creo que es necesario hacerlo. Perfecto, gracias. Seguimos. Otro de los puntos que ahora también, perdona que te moleste, José Luis, ahora también te voy a preguntar, ¿Sí? es acerca del cotejo de la identidad, ¿vale? Desde luego que la normativa te dice, reconoce dos tipos de sistemas. Uno es si el cliente interactúa con el empleado y un segundo es si el cliente no interactúa con el empleado, ¿vale? Para las entidades, desde luego, si interactúa, evidentemente hay que garantizar la calidad de imagen y audio, por supuesto, hay que usar tecnologías fiables. Importante, un coste bastante grande para las entidades que tienen que ser expertos en lo que es la prevención de blanqueo de capitales y cumplimiento normativo. Y crear diferentes guías, como decirte, porque claro, no vale con preguntar, hola Salao, que te quieres dar de alta, ¿no? Tenemos que hacer una serie de guías, ¿no? Como si dijéramos. Y por otro lado, está, como si dijéramos, si no interactuamos, que creo que ahí también tienen que asegurar pues todo lo que es las condiciones de luz, etcétera, etcétera, asegurar que la fotografía, el entorno incluso, ¿no? Detrás, que todo esté clarito, que sea blanquito, que todo salga bien y sobre todo requerir algunas situaciones específicas, ¿no? Como, no sé si esto quiere decir con lo de la prueba de vida, etcétera. Incluso el uso de algoritmos y todo esto. Sí. ¿Qué nos puedes comentar acerca sobre todo de esta tipología de cotejo de documentación? Que yo creo que es, a la orden de hoy, es uno de los saltos más importantes. Sí, es también uno de los aspectos importantes, ¿no? De cualquier solución de onboarding. Pues si antes hablábamos de los controles para asegurar que el documento de identidad es auténtico y es íntegro,
Luego quedaría la segunda parte, ¿no? Que es, vale, ahora tenemos que asegurar que la persona que está presentando ese documento pues es realmente su legítimo propietario y nosotros, ¿no? Yo no te he cogido tu DNI o tu pasaporte y estoy intentando abrir una cuenta en tu nombre, ¿no? Queda esa parte. Entonces, eso viene recogido principalmente en el punto 4.4, es la confirmación de la identidad del cliente como parte del proceso de verificación. Como bien dices, la EVA aquí se muestra muy abierto tanto a soluciones interactivas, digamos, donde hay un empleado de la entidad al otro lado, como soluciones desasistidas, ¿no? Y bueno, pues es cierto que se queda en una capa un poco superficial, sin entrar en requisitos técnicos, pues no sé cómo podrían ser las tasas de fiabilidad de esos algoritmos o demás, pero sí queda algunas pautas interesantes, ¿no? Pues, por ejemplo, pues, habla de contar con algoritmos que sean sólidos, que sean fiables, que no presenten sesgos, ¿no? Y bueno, al final esos algoritmos lo que van a permitir es lo que llamamos una comparativa biométrica, un matching biométrico, es comparar las imágenes que se toman en directo con las del documento de identidad para determinar si realmente son la misma persona, ¿no? Entonces, pues en este sentido es fundamental que los algoritmos también presenten, pues no sé, una alta resistencia ante el envejecimiento, ante cambios físicos, ante imágenes degradadas. Tenemos que tener en cuenta que a lo mejor estamos comparando tu foto actual, tu selfie actual, tu cara actual, con una foto que puede llegar a tener a lo mejor incluso 10 años, ¿no? Y que está en un documento, que a lo mejor no tiene la máxima calidad. Entonces, es importante que esos algoritmos, pues eso, sean sólidos, sean fiables y sean resistentes a este tipo de retos, ¿no? Y al mismo tiempo tienen que ser capaces, por supuesto, de rechazar el proceso de si se trata de una persona, si no es la misma persona, ¿no? Ser capaces de detectar esa situación y alertarlo. Aquí, por ejemplo, pues es importante contar con evaluaciones como la que realiza el NIST, que es el Instituto de Estándares Americanos, que es un tercero que evalúa cómo de buenos son los algoritmos, cómo se comportan los algoritmos, ¿no? en cuanto a términos de precisión, por ejemplo. Eso es una parte, dentro de esta parte es uno de los aspectos, ¿no? O sea, ver que realmente esas dos caras, la del documento y la que acabamos de tomar, pertenecen a la misma persona. Pero hay otra parte también que es fundamental, que es comprobar que lo que está al otro lado de la cámara es realmente una persona real, que está en directo, que no es una grabación previa, que no es un vídeo, que no es una foto, que no es un deepfake, por ejemplo. Comentabas antes el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Pues todo eso son retos y son ataques ya que estamos detectando y viendo en el día a día, ¿no? No es ciencia ficción. Entonces, en este sentido, por ejemplo, a mí me parece interesante que la EVA menciona pues, tanto la posibilidad de requerir acciones específicas del cliente, pues es lo típico de, vale, pídele al cliente un gesto específico de mueve la cabeza, guiña un ojo, no sé qué, que quizá en el pasado eran suficientes porque esa inteligencia artificial no era capaz de simular cosas en tiempo real, pero que ahora a lo mejor hoy en día no lo es. Y precisamente tú puedes tener un deepfake, que tu herramienta diga mueve la cabeza a derecha e izquierda y el deepfake lo va a hacer. Entonces, la EVA también permite que no tenga por qué ser ese el único mecanismo de pedir acciones específicas, sino cualquier otro en el que el análisis de los datos permita verificar que realmente se trata de una persona real que está delante de la cámara, ¿no? Un poco lo que mencionaba también José Alberto al principio, de ese principio de neutralidad tecnológica, ¿no? Que yo creo que está muy bien el no limitar a determinadas tecnologías o determinadas formas de hacer las cosas, sino tener una mentalidad pues, muy abierta, ¿no? De hecho, para mí uno de los factores clave, yo creo, después de leer todas estas directrices, es que no restringe, realmente si los lees, no restringe los procedimientos a una verificación manual por un humano, pues como puede suceder, por ejemplo, ahora mismo en España con las autorizaciones del SEPLAC, ¿no? Que tanto si es interactivo como si es desasistido, pues al final tiene que haber una revisión de todo el proceso por un humano, ¿no? Entonces, eso en las directrices de la EVA no es así, o sea, lo deja un poco abierto a poder incluso en el futuro que los organismos nacionales puedan permitir soluciones totalmente automatizadas sin necesidad de esos back office en las entidades que revisen todos los procesos, ¿vale? Aunque sí que es cierto, como tú comentabas al principio, toda la parte esa de procedimientos, gobernanza y tal, pues al final siempre va a tener que haber una revisión periódica de cómo funciona el sistema y cuál es su comportamiento, ¿no? Que es totalmente lícito y entendible. Vale.
Muchas gracias, porque ya te digo que son temas que yo creo que todos estamos a la orden del día de saber qué es la magia que se hace detrás, realmente, ¿no? Al final es un poco como el gato y el ratón, ¿no? O sea, Sin duda, siempre, y lo vivimos día a día, ¿no? Cada vez sin duda. que implementamos nuevas medidas de detección de fraude, pues existen nuevas técnicas para intentar saltarla y, bueno, siempre es una carrera, ¿no? Ahí apasionante Polis y cacos. siempre por ir un paso por delante, ¿no? Sí. Muchas gracias, José. Continuamos. El siguiente punto también, como os decía, que gracias a la EVA, al final, dan de comer a toda tipología de empresas. Hay una dependencia de terceros y subcontratación, ¿vale? Una empresa puede desarrollarlo todo in-house, puede llevar a cabo todo el proceso end-to-end y no hay ningún problema, pero muchas empresas, evidentemente, o no tienen medios o no tienen recursos en ese momento, entonces pueden decidir entre tercerizar la solución o subcontratarla, ¿vale? Son dos conceptos que parecen iguales, pero no lo son, ¿vale? Al final, una dependencia de terceros tienen que incluir especificaciones sobre qué actividades y qué funciones serán llevadas a cabo por esta tercera parte que entra en el proceso, ¿vale? Al final, tiene que cumplir, evidentemente, con todos los manuales y procedimientos que tu empresa esté llevando a cabo y, muy importante, tiene que asegurar la continuidad de las relaciones comerciales entre el cliente y la entidad, en el momento de que pueda haber cualquier problema, cualquier ciberataque, etcétera, etcétera, ¿vale? Luego está el caso de subcontratación, que aquí ya tiene unas medidas un tanto más estrictas. Además de, como os he dicho, garantizar que el proveedor de los servicios sigue tus políticas y tus procedimientos, tiene que llevar a cabo regularmente evaluaciones de que se están cumpliendo con todos los KPIs y que el tercero está al final suficientemente equipado y que está formando, como si dijéramos, constantemente a sus recursos, ¿vale? También, evidentemente, esta empresa se encarga de que ante cualquier cambio o modificación en las directrices, en la normativa, etcétera, se apliquen a tu empresa, informándote de ello, evidentemente en consonancia con las modificaciones que llevemos a cabo en los procedimientos. Es importante también tener en cuenta que cuando al final tienes un proveedor subcontratado, también puede, como decirte, almacenar tu información, ¿vale? En este caso, tienes que tener claro que esta información esté debidamente almacenada, que cumpla con los plazos en los que te dice el SEPLA que tienes que almacenar esta información, que el acceso está limitado y, por supuesto, queda registrado para las personas que de verdad puedan tener acceso a estos datos, que al final no dejan de ser datos muy, muy importantes, porque, joder, los datos del onboarding al final muchas veces son nuestros datos básicos y tienen mucha información sobre qué vamos a llevar a cabo con esa empresa, ¿vale? También, por supuesto, esto implica que lleve las medidas de seguridad adecuadas, ¿vale? Adicionalmente, ya al siguiente punto, voy a pasar un poco más de puntillas porque al final es la gestión de riesgos en materia de TICs, que esto, sinceramente, es un mundo totalmente aparte. ¿Cuál es? Todo el tema de la ciberseguridad y el mantenimiento de la información, ¿vale? Las entidades financieras al final tienen que identificar y gestionar todos estos riesgos TIC. Tienen que utilizar canales de comunicación seguros. ¿Cómo decirlo? Tienen que tener certificados cualificados de sellos electrónicos que generen la autentificación web, ¿vale? Que dejen una marca de todo lo que se ha acumulado, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto, perdonadme que pase un poco más de puntillas porque digo, si nos metemos al tema de estos TIC y todo el tema de ciberseguridad, creo que nos da no para un webinar, nos da para ¿cómo se dice? Una materia de toda una carrera, ¿vale? Y por último, los servicios de confianza y procesos de identificación. Que esto al final es los mismos reguladores nacionales los que permiten que X entidades se puedan considerar entidades de fiar. ¿Por qué? Porque han pasado servicios de confianza, que podemos decir, han pasado todos los reconocimientos, están debidamente regulados, han pasado autentificaciones, ¿cómo decirlo? Estamos seguros de que no hay que no tienen riesgos de pérdida, robo, suspensión y que garantizan, ¿cómo decirlo?, la continuidad del negocio, ¿vale? Y con eso, perdonadme que me he extendido un poco más de la cuenta, pero creo que al final, dentro de las directrices, son los temas más interesantes y que yo creo que es donde más dudas podéis tener. Muchas gracias, Antonio, por haber arrojado tanta luz sobre las directrices. Quiero aprovechar para recordar a todos los que nos estáis viendo que podéis dejarnos vuestras preguntas con el hashtag
Eva Onboarding en el canal de Twitter. Sois más de 300 los que os habéis registrado. Aunque no nos dé tiempo a responder a las preguntas que nos hagáis en el directo, trataremos de responder las más importantes. Siempre podemos responderos luego en diferido, o sea que no os preocupéis. Si tenéis dudas, hacéndolas llegar. Y creo que es el momento de dar el salto también de la parte teórica a la parte más práctica. Y quién mejor que José Luis para enseñarnos una demo o contarnos cómo funciona la tecnología que cumpla con los procesos de onboarding tal y como los especifica el SEPLAC. Así que, José Luis. Vale, perfecto. Muchas gracias, Rafa. A ver, pues bueno, como habéis podido ver, yo, tal y como entiendo las directrices de la EVA, básicamente lo que veo es que hay un primer nivel de requisitos, ¿no? En el que se refiere, pues, básicamente a la gobernanza de los procesos, de identificación, a las políticas, a los procedimientos que las entidades deben adoptar, ¿no? Y bueno, pues en ese plano, pues dentro del grupo, tanto en la parte de SIA, de ciberseguridad, como en la parte de Minsight, pues contamos con destacados profesionales con amplia experiencia, ¿no? Pues como Antonio, lo habéis visto, que pueden ayudar a las entidades a cumplir con esa parte de los requisitos, ¿no? Con ese nivel de, pues, gobernanza, procesos, políticas, procedimientos y demás. Y hay un segundo nivel en el que las directrices se refieren más concretamente a medidas que debe cumplir las propias soluciones tecnológicas, ¿no? Que dan soporte a este proceso de onboarding. Y bueno, pues yo creo que es en ese plano donde desde Movil pues, tenemos una amplia experiencia, llevamos ya más de 14 años desarrollando soluciones de identificación biométrica que permiten, pues, identificar al usuario de manera rápida y segura, pues eso, basándose en alguna característica única, como puede ser pues su cara en este caso, ¿no? El reconocimiento facial combinado con la captura de documentos de identidad, ¿no? Entonces, básicamente esa solución va a tener que cubrir, pues, los aspectos de que sea muy fácil de utilizar, muy usable, que sea sencilla de utilizar por parte del usuario, que permita capturar los documentos de identidad, que permita extraer la información de ellos de forma automática. Ya lo comentábamos antes, que sea capaz de detectar el posible fraude sobre esos documentos de identidad o la posible alteración. También capturar la cara del usuario, compararla con la del documento igual y detectar posibles fraudes en ese caso, ¿no? Pues si se trata de una posible foto, de un vídeo, de una impresión, de un deepfake, de una máscara, de un maquillaje, cualquiera de esas cosas, ¿no? que nuestra solución puede detectar. A mí es una parte de detección de fraude que me gusta mucho enseñar. Lo que pasa es que no tenemos más tiempo hoy, vamos a hacer algo más básico, pero bueno, estáis, por supuesto, invitados a contactar con nosotros y en cualquier momento podemos enseñaros todas esas capacidades que tiene la herramienta, ¿no? Básicamente, nuestra solución lo que permite es, pues, que el usuario pueda verificar su identidad basándose en un documento de identidad y en su propia cara. Lo que va a hacer es poner su documento de identidad delante de la cámara, puede ser desde una aplicación nativa, Android o iPhone, puede ser una solución web, y cuando hablamos de web, pues puede ser desde dispositivos móviles, desde un desktop con su cámara. Lo que va a hacer el usuario es poner el documento delante y la solución va a guiar todo ese proceso. Va a ser capaz de detectar el documento de forma automática. Si hay problemas de calidad, puede dar ese feedback al usuario, es decir, algo muy, muy común, por ejemplo, es que lo intente hacer con poca luz, que existan reflejos, por ejemplo, porque tiene una lámpara encima, los documentos al ser plástico es fácil que tenga un gran reflejo encima. Todas esas cosas la solución debe ser capaz de detectarla en tiempo real y de avisar al usuario de qué es lo que está pasando, ¿no? Una buena solución, digamos que hay soluciones que si no hacen eso, lo que va a pasar es que las imágenes se toman, el proceso continúa y en algún momento, bien cuando hay una revisión manual o incluso una revisión automática, pues directamente se va a rechazar al usuario y el usuario se va a sentir frustrado porque no sabe qué está pasando, porque se le ha rechazado ese proceso, ¿no? Creo que es muy importante esa parte de guiar al usuario, de ese feedback y de esa captura automática, ¿no? El documento va a ser capturado, se detectan los bordes, se recorta, se elimina el resto de la imagen, se corrige la perspectiva en caso de que, pues, esté un poco girado, un poco inclinado, todo eso va a corregirse para tener la máxima calidad de imagen. Y bueno, pues se realiza todo ese proceso que hemos comentado antes, ¿no? Tanto de extracción de datos como de verificación de que toda la información de ese documento es auténtica. Además, también se puede completar
con la captura NFC del documento. Y en función de los países, por ejemplo, aquí en España, el SEPLAC, pues básicamente lo que tiene requisitos adicionales en los que toda esta sesión tiene que ser capturada en vídeo de inicio a fin. Pero eso no supone una carga extra para el usuario. Es decir, el usuario en nuestra solución no tiene primero que hacer las capturas y luego hacer un vídeo donde muestre todo, sino que directamente le vamos a pedir esos pasos de mostrar el documento, mostrar su cara y todo eso al mismo tiempo que hacemos las capturas en alta calidad, que es uno de los requisitos que pide SEPLAC, al mismo tiempo se va a estar grabando en vídeo con unas ciertas en streaming, todo eso luego se le va a poner un sellado de tiempo, una firma digital. Bueno, sabéis que nuestra compañía padre, SIA, es un prestador de servicios de confianza, con lo cual pues toda esa parte de sellado de tiempo, firma electrónica y demás, puede custodia de las evidencias, podemos garantizarlo. Y bueno, pues luego viene esa parte del reconocimiento facial, donde tenemos algoritmos propios, tanto para la comparativa biométrica facial como para la parte de la detección de vida, ¿no? Lo que decíamos, eso de ver que es una cara en directo. Aquí, simplemente, yo creo que un factor importante de una solución es que sea flexible, ¿vale? Que no sea una caja negra. Yo creo que es importante contar con un partner tecnológico que tenga tecnología propia y que sea capaz por tanto, de adaptar esa herramienta y evolucionarla pues, en base a las necesidades de vuestra entidad, ¿no? Que no sea una caja negra que se comporta de una manera oscura en la que entra una cosa y sale un resultado, ok, cao al final y no entendéis muy bien lo que está pasando, ¿no? Sino que podáis customizar completamente la solución, adaptarla realmente a vuestro proceso, a vuestro tipo de cliente, al riesgo que tiene esa determinada operación y, por supuesto, irla adaptando, irla evolucionando en base a vuestra experiencia, al tipo de fraude que estáis recibiendo, si lo estáis recibiendo o no, a la experiencia que os dan al feedback que os dan vuestros clientes. Por eso creo que es importante tener a alguien que tenga esa capacidad de, desde cambiar los algoritmos de reconocimiento, evolucionarlos hasta la propia herramienta que lo integra, ¿no? Y como vamos muy mal de tiempo, pues simplemente, si podemos ver una pequeña demo, creo que os podéis hacer una idea de cómo funciona en general. Bien, como veis, el proceso es muy sencillo para el usuario, es muy intuitivo y no lleva más que unos pocos segundos, tanto la captura del documento como la parte de biometría facial, donde además se está realizando esa prueba de vida que decíamos antes, ¿no? Por supuesto, la herramienta tiene 1000 características más que podemos estar encantados de enseñaros a cualquiera si tenéis ese interés en la parte tanto pues, de detección de fraude como miles de otras características. Y nada más, creo que vamos fatal de tiempo, a ver si nos da tiempo a responder alguna pregunta. José, muchas gracias por mostrarnos a todos la tecnología. Vamos a abrir el turno de preguntas, ¿vale? Muy brevemente. Lo vamos a abrir a todos. Yo creo que ya hemos apurado un poco el tiempo, así que vamos a hacerlo mejor a modo de debate. Sí, tengo por aquí una pregunta de uno de nuestros asistentes que dice si estas directrices, van a cambiar los mecanismos autorizados actualmente por el SEPLAC. ¿Le das? Venga, si queréis, o yo mismo y Antonio o José Alberto. Dale, José, no te preocupes. Vale, a ver, ya las han cambiado, de hecho, ¿vale? O sea, las directrices lo que marcan pues, son un poco eso, un conjunto, un marco de referencia. El SEPLAC permitía diferentes mecanismos para el onboarding digital.
está la videoconferencia asistida, la videoconferencia desasistida o la videoidentificación, ¿no? Como ellos la llaman, desasistida. Esas siguen vigentes, pero, por ejemplo, hay uno de ellos que ya no lo está, que es lo que era el intercambio de información entre entidades, ¿no? El mecanismo de Iberpay, que era, pues, básicamente pedir la información, hacer una pequeña transferencia a otra entidad para ver que realmente, y bueno, delegar que la otra entidad ya había hecho ese proceso, ¿no? de customer, de onboarding digital. Entonces, bueno, pues ese básicamente ha desaparecido, ya no es un mecanismo que esté de acuerdo con la EBA. Entonces, la EBA, digamos, no marca los mecanismos que se permiten. Eso a día de hoy eso lo hace el organismo nacional, el SEPLAC. Por tanto, es probable que en el futuro el SEPLAC amplíe este número de mecanismos. Yo creo que sí, ¿vale? Yo creo que es algo que está sobre la mesa y creo que es algo que va a pasar. Lo que, digamos, no puede hacer el SEPLAC es autorizar mecanismos que vayan en contra de estas directrices, ¿no? Que las contradigan. Pero mientras que estén dentro del marco de lo que dicen las directrices, por supuesto, yo creo que es algo que va a evolucionar y que vamos a ver nuevos mecanismos en el futuro. Quizá la palabra no es cambiar, ¿verdad, José Luis? Es adaptar. Adaptar, sí. O enriquecer. Yo creo que estos cambios lo que hacen es enriquecer al final, ¿sabes? Sí, por eso decimos que no tiene que ser precisamente un cambio. Al final todo es paulatino. Correcto. Y yo creo que es la manera de hacerlo. O sea que, tal y como comentáis, se puede inferir que ahora mismo España, dentro de los países de la Unión Europea, pues está a un nivel bastante avanzado a la hora de adaptarse a lo que dicen las directrices de la EBA. Entiendo que el SEPLAC ya cumplía muchos de esos requisitos que están recogidos actualmente en las directrices, ¿verdad? Correcto. Al final el SEPLAC, como decimos siempre, es un mecanismo serio, es un mecanismo exigente y, como decimos, se está adaptando a los tiempos modernos. Ya os digo, fruto de ello es que hemos entrado dentro de todo este debate, el proceso de onboarding se ha aprobado y ya está en vigor a día de hoy. Lo que en otra época posiblemente el SEPLAC era mucho más inflexible, a día de hoy yo creo que ya está adaptado a la modernidad. Vale, yo quería añadir algo. Bueno, si queréis añadir algo, José Alberto o José Luis, si no, lanzo otra pregunta porque vamos un poco apurados de tiempo. Y es que recientemente, el pasado miércoles, la Comisión Europea aprobó lo que va a ser la futura identidad digital europea. Hay mucho hype con esto y también mucha incertidumbre. Se habla del wallet electrónico. ¿Cómo casa esto de la identidad digital o el wallet electrónico con las actuales directrices de la EBA, con lo que tiene vigente como normativa el SEPLAC? ¿Cómo lo veis el futuro? ¿Es alentador? Sí, yo creo que es maravilloso. O sea, bueno, comienzo yo y vosotros luego lo termináis. Pero yo creo que es maravilloso. O sea, la identidad digital europea, al fin y al cabo, pues la EBA, pues como hemos dicho durante la presentación, pues la EBA tiene que sentar esas bases. Ciertamente, igual como pasó en el 2020, pues se sentaron unas bases, pero esas bases eran insuficientes para cubrir el tema del onboarding, pues probablemente las bases que hay ahora también son insuficientes para lo que sería la identidad europea, pero de alguna manera pues vamos a ir a ese rodillo, nos va a ir llevando poco a poco a cumplirlo. La EBA ya está trabajando también en temas de la identidad europea, en temas de evaluar tecnologías que de alguna manera puedan servir para la verificación de esa entidad y que puedan servir en el conjunto de la Unión. Entonces, bueno, ya se están dando pasos y seguramente llegaremos a ello. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Alberto. Yo creo que al final, bueno, todo el tema de los wallets, ¿no? De esas billeteras donde vamos a llevar la identidad de forma descentralizada, yo creo que es algo que está cogiendo mucho impulso. Es cierto que creo que todavía le falta tiempo, ¿no? Pues probablemente hasta dentro de a lo mejor de un par de años realmente no lo veamos realmente en la práctica. Pero bueno, yo creo que la EBA ha hecho un trabajo serio, ¿no? En cuanto a que decíamos antes de la neutralidad tecnológica y de no limitar a determinado tipo de procesos o de tecnología, sino dejarlo bastante abierto, con lo cual pues creo que va a ser fácil, ¿no? que en algún momento pues los reguladores nacionales pues puedan añadir estos mecanismos basados en el eIDAS 2, en estos wallets con identidad descentralizada, igual que ahora mismo ya es posible hacerlo desde hace muchos años con los mecanismos autorizados por el eIDAS, ¿no? Como el DNI electrónico, que luego, bueno, pues desgraciadamente en la práctica
tienen sus dificultades y no mucha gente puede utilizarlos o sabe utilizarlos porque tienen sus complejidades tecnológicas, ¿no? Pero si realmente estos nuevos mecanismos impulsados por el IDAS 2 son fáciles de utilizar y tienen una amplia adopción, seguro que el SEPLAC va a adoptarlos y va a permitirlos y las entidades van a poder añadirlos como métodos válidos de onboarding. Bueno, yo quiero agradeceros enormemente a los tres vuestra participación en este webinario. Estamos ya fatal de tiempo, creo que hemos cumplido la hora, así que tendremos que cortar. Quiero agradecer también a todos los que os habéis conectado en directo. A los que no os habéis podido conectar en directo, no os preocupéis. Os pasaremos la grabación de este webinario para que lo veáis en diferido. Quiero recordaros también que, tal y como ha comentado Elvira, os vamos a compartir unos recursos, creo que bastante valiosos, un checklist para que podáis comprobar si vuestros procesos cumplen o no cumplen con lo que especifican las directivas de las directrices de la EBA. Recordaros que podéis seguirnos en nuestras redes sociales. Haremos más webinarios. Estamos deseando que os conectéis también a esos webinarios. Así que, sin más, me despido con un fuerte abrazo desde aquí, desde Cáceres, para el resto del mundo. Muchas gracias.